Bien, buenas noches. Mi nombre es Martín Camacho, especialista en infraestructura de servidores. En esta oportunidad vamos a ver ahora la instalación de CentOS 7.6, una de las formas de instalación. Veamos. En el video anterior ya habíamos creado nuestra plantilla de configuración, que es esta, y habíamos montado el ISO o el instalador. Ahora ya podemos darle power o encender la máquina virtual. Bien, una vez que hemos hecho eso, nos va a mostrar esta ventana donde te dice que la primera opción de arriba, instalar el CentOS 7. La segunda te permite realizar un test para verificar si es que esta máquina es compatible con el CentOS y que pueda ser instalado sin ningún inconveniente. En la actualidad ya todas las placas son comerciales, es decir, se pueden instalar una que otra en equipos físicos, básicamente no se pueden en PCs. En algunas placas Asus, por ejemplo, no se podía hacer, en la actualidad ya se puede. Y en la parte de problemas, pues tienes la posibilidad de ingresar a una serie de opciones para poder recuperar el sistema operativo o cosas por el estilo. Ingreso a Install CentOS 7, le doy Enter, va a empezar a cargar, dice que pulses Enter para iniciar el proceso de instalación. Recordar que Microsoft le llama a los... está lleno de servicios, ¿no? Hay servicios que controlan la tarjeta de red, que controlan el firewall, etcétera, etcétera, etcétera. Linux les denomina demonios, ¿no? A cada uno de ellos. Que haciendo un símil o comparación vendrían a ser los servicios tal como los llama Microsoft, ¿no? Bien, te sale la ventana de bienvenida a CentOS 7. Acá lo que hay que hacer en la parte inferior, colocar español, le doy clic allí y acá ubico el español de nuestro país o región, en este caso español Perú, y le doy continuar. Bien, acá me habla acerca de la configuración regional de la hora, está como fecha y hora América Latina, ¿no? ¿De acuerdo? Esto ya aparece por defecto porque ha detectado cómo has configurado tu sistema operativo, en este caso de mi máquina física. El teclado, si gustas también puedes ingresar y cambiarlo. El tema del soporte del idioma, que en este caso es español Perú. Y acá te indica, por ejemplo, el origen de datos, ¿no? Si yo le doy clic allí, me va a decir cómo es el origen de datos. Es decir, si es a través de un ISO, si es a través de un DVD, o si es a través de la red, por medio de un HTTP o por medio de repente de un FTP. Le doy listo, simplemente ahí era para que verificaran. Y selección de software. Esto es algo importante. Primero que nada, antes de realizar la instalación de un servidor, o en este caso de un CentOS, debo de saber para qué lo voy a utilizar, qué uso le voy a dar. En esta oportunidad estamos o vamos a explicar la instalación mínima. La instalación mínima, ¿qué viene a ser? Viene a ser un servidor con todo lo mínimo indispensable para que cargue el sistema operativo y que empiece a funcionar. Y cada servicio que yo necesito simplemente lo tengo que descargar de internet para poder configurarlo y montarlo. O también podría descargarlo directamente desde el DVD, que para eso vamos a explicar más adelante los temas que se conocen con los nombres de los repositorios, ¿no? Entonces recuerda, funcionalidad básica es la posibilidad de instalar el servidor, recuerda, con la información mínima para que pueda levantar el servidor. Ahora, otro dato importante, que cuando instalo este tipo de instalación mínima, se instala sin entorno gráfico. Quiere decir que todo es pantalla negra, full línea de comandos. Algo así como era originalmente Unix. ¿Listo? Ahora bien, al marcar instalación mínima, sobre el lado derecho puedo marcar una serie de complementos. ¿De acuerdo? Una serie de complementos. Por ejemplo, acá no aparece DHCP, pero en un servidor de instalación mínima, ¿puedo instalar un DHCP? Sí,
me conecto o pongo el comando para descargar la aplicación y yo puedo hacerlo. El hecho que no aparezca acá no quiere decir que no se puede hacer. En una instalación mínima yo puedo instalar todo, solo que cada servicio, que en este caso sería cada demonio, tengo que descargarlo de internet. ¿De acuerdo? Bien, lo dejo allí y le doy listo. Y por acá dice destino de la instalación, o sea, ¿dónde quiero que se instale? Aparece el gráfico de un disco duro, ingreso, ha detectado mi disco duro que yo he puesto de 60 GB y dice configurar el particionamiento automáticamente. Esta es una opción. Si alguien desconoce cómo particionar un disco duro para que sea usado por Linux, puede utilizar esta opción y automáticamente lo va a realizar en base al tamaño del disco. O lo otro sería, voy a configurar las particiones. Lo ideal sería que todos sepamos qué tipo de partición tiene que ir y qué tamaño aproximadamente tiene que ir. De esta manera podrías instalar cualquier servidor CentOS. Le doy listo. Al darle listo, aparece esta opción que no es otra cosa más que la ventana de particionamiento. Y acá hay opciones como partición estándar, LVMs, ¿no? Y BTFC, que viene a ser otro tipo de partición. Como estamos empezando en el curso, vamos a utilizar una partición estándar. Y luego ha detectado el espacio disponible, que es 60 GB, y el espacio total, que también es 60 GB. Le doy más para crear mi primera partición o punto de montaje, que así le llama Linux. Abro y el punto de montaje inicialmente es el boot. El slash boot es aquella partición donde se va a cargar los archivos de arranque, que vienen a ser el group, y también los archivos del sistema, es decir, el kernel propiamente dicho. ¿Cuánto necesito? Pues con 500 MB suficiente, va a poder trabajar sin ningún problema. Le doy añadir punto de montaje. Ya lo agregó. Nótese de que acá señala el punto de montaje, sobre qué disco, cuánto de espacio le va a dar. Ha detectado que este disco es un disco pues virtual. Qué tipo de partición es. Puede cifrar también el disco. Y el sistema de archivos que utiliza, en este caso ya el CentOS 7. Ahora vamos a crear otra partición. Más. Y acá vamos a elegir el swap. ¿El swap qué viene a ser? El swap viene a ser el tamaño del buffer o la memoria intermedia, ¿no? Viene a ser algo así como la RAM, ¿no? En este caso, normalmente lo que siempre se indica es que el swap debería ser el doble de la RAM, pero vamos a ver más adelante que esto no es tan cierto. Es decir, es el doble de la RAM hasta cierto tamaño. Si un servidor tenemos 16 GB de RAM, ya no debemos colocarle 32 GB, ¿no? Vamos a ver de que esa regla, por así decirlo, cambia hasta cierto tamaño de RAM. En mi caso, hemos seleccionado acá, para este servidor, 2 GB de RAM. Por lo tanto, vamos a colocarle 4096 o 4 GB. Y le doy añadir punto de montaje. Continúo y le digo más para crear una nueva partición. Y acá voy a elegir el var. ¿El var qué viene a ser? El var viene a ser una partición en donde se almacenan librerías, archivos de variables, de entornos, los logs, y este tipo de información, pues más o menos debería tener aproximadamente 4 GB. Vamos a ver que sobre todo en entornos gráficos, cuando yo actualizo el servidor, el var tiene que ser considerable porque ahí se van a ir agregando las librerías. Le doy añadir punto de montaje. Seguidamente le voy a decir el home. ¿El home qué viene a ser? El home viene a ser el directorio o carpeta del hogar, es decir, viene a ser algo así como el directorio donde se almacena la información de los usuarios. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo en 4 GB también, aunque en este momento con 1 GB es suficiente porque no vamos a almacenar información.
este video es simplemente para temas académicos, educativos, para que ustedes sepan cómo hacerlo. Obviamente, en un servidor, imagínense, este es un servidor que va a ser un servidor de archivos o de autenticación que requiera mayor concentración de usuarios y que cada usuario necesita una carpeta de trabajo, probablemente 4 GB no es nada, ¿no? Le doy añadir punto de montaje. Y por último, vamos a elegir el slash. El slash viene a ser la raíz, o sea, el resto del disco. Nótese que no hemos elegido BIOS boot. Este BIOS boot vamos a elegir cuando ya estás trabajando en una máquina moderna que tenga UEFI, ¿sí? O sea, un BIOS gráfico. Lo dejo en slash y acá añadir punto de montaje. Mira qué ha sucedido, ¿eh? Todo lo que he seleccionado se ha sumado y se ha descontado los 60 GB y nos queda 47,51. Si yo en el slash o raíz lo dejo vacío y le doy añadir punto de montaje, va a elegir el tamaño restante. Esto vendría a ser como tu área de trabajo, como unidad C o como tu unidad D probablemente. Le doy añadir punto de montaje y nótese que ha tomado todo el espacio restante. Y le doy listo. Y con esto lo que va a hacer es, me va a mostrar cómo va a cambiar la tabla o la herramienta de particionamiento y le digo aceptar los cambios. Listo. Seguidamente nos vamos a red y nombre de equipo, donde acá vamos a colocar un nombre de equipo, o lo que Microsoft la llamaba el FQDN, ¿no? El nombre completo. Por ejemplo, SRB LNX01.datacenter o datacenter.com, también lo podemos colocar. Le doy a aplicar. O en algunos casos podrías colocar, si no hay un dominio, SRB LNX01.localhost y también funciona. Por otro lado, vamos a ingresar acá a la configuración de la tarjeta de red. Antes que nada, para que lo guarde, le di aplicar y le doy configurar. Al darle configurar, recuerda, estoy ingresando a la configuración de la tarjeta de red. Me voy a ajustes de IP6 y le digo ignorar. Me voy a ajustes de IPv4, tiene que estar en DHCP. ¿Por qué en DHCP? Quiere decir que va a recibir IPs de manera automática. ¿Y por qué debería ser DHCP? Porque yo he configurado mi tarjeta de red como NAT. ¿Como NAT para qué? Para tener internet, para que pueda actualizar mi servidor, por ejemplo, o descargar algunos servicios o aplicaciones que requiero. Luego te vas a la parte que dice general y acá vas a marcar conectarse automáticamente a esta red cuando esté disponible. O sea que la tarjeta se conecte automáticamente y le doy guardar. Listo, nótese que ha recibido direcciones IP de manera automática. Le digo listo. Y por último, ya puedo darle en empezar instalación. ¿Sí? Le doy clic allí. Nótese que al darle clic allí aparece, por ejemplo, que no he configurado la contraseña del administrador. El administrador en un Linux se conoce con el nombre de usuario root. En un Windows es un administrator o un administrador. Le doy clic allí. Me pide que ponga la clave del root. Entonces voy a colocar una clave. ¿De acuerdo? Una clave robusta, o sea, con complejidad. Le digo listo. Y me da la posibilidad de crear un usuario. Voy a crear un usuario que se llame, por ejemplo, alumno. No voy a hacer que sea usuario administrador. Pongo la clave. Confirmo la clave. Y le digo listo. Y ahora sí, ya está empezando a instalar. Tiene 310 aplicaciones, digamos, por instalar. Y está en la instalación número 275. Ya acabó, por eso dice llevando a cabo tareas de post-instalación. Hay que tener presente que esta es la instalación más rápida que existe porque solo se instala
lo mínimo indispensable para que funcione. Seguidamente hay que considerar que estoy trabajando en una máquina que tiene un disco sólido, eso lo hace más rápido aún. Si usted hace lo mismo en una máquina, una instalación mínima en un disco SATA, por ejemplo, demorará un poquito más, ¿no? Pero ligeramente. Bien, dice completado, acá va a decir reiniciar, le doy clic allí, le doy enter ahí, observen, ya cargó y al cargar se muestra de esa manera. ¿Listo? Se muestra de esa manera. Nosotros hemos creado un usuario, por ejemplo, y hemos puesto una clave, le doy enter. Va a cargar siempre en el prompt Michi cada vez que yo me loguee con el usuario, que es el administrador. Bien, si yo quisiera apagar el equipo o el servidor, puedo darle, por ejemplo, init espacio 0. Y nos quedamos ahí hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.